Hi there, how are you today? This is Cesar, your English teacher. Welcome back to English Lessons. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. La clase de hoy tiene que ver con un tema muy interesante llamado los context clues. ¿Qué pasa cuando uno no comprende una oración porque de repente hay mucho vocabulario ahí que no es comprensible? Un vocabulario dificultoso de comprender. ¿Qué pasa cuando tenemos al frente un párrafo, un texto y es complicado comprenderlo? Bien, la clase de hoy tiene que ver con los context clues. Tips que les van a ayudar a ustedes a comprender una oración dificultosa, a comprender también un párrafo y de esa manera responder de manera exitosa una pregunta. Así que empecemos. Excelente. Context clues. Muchas veces el estudiante puede enfrentarse a situaciones un poco dificultosas a la hora de comprender una oración. ¿Qué hacer cuando la oración es difícil o un poco difícil de comprender? Hay estudiantes que simplemente pasan digamos, a la siguiente oración o pasan a la siguiente pregunta y sin saber tal vez algunos tips importantes para comprender esa oración, dejan de lado una gran oportunidad como para hacer un examen mucho más exitoso. En esta clase ustedes van a aprender a reconocer algunos tips o van a conocer algunos tips importantes a la hora de enfrentarse con una oración que es difícil de comprender o un párrafo. Aquí les entrego algunos tips y espero que esto les sirva también para el día a día y para su proceso de examinación. Empecemos. Context clues. Quiero aclarar antes que no hay una fórmula, ¿ya? No hay una fórmula como para decir apréndanse de memoria de esta forma y así ustedes van a aplíquenlo siempre a la hora de leer un texto que sea difícil de comprender. No hay una fórmula. Por eso dice acá, although there is no formula that you can memorize to improve your ability to guess the meaning of unfamiliar words, you should keep the following 3 points in mind. Deben guardar de alguna manera estos consejos en mente, ¿ya? Tal vez no así tan en el orden, ¿ya? Porque puede variar el orden aquí. Aquí tenemos tres tips que cada uno de ellos, en cada uno de ellos desgloso una serie de consejos importantes, pero tengamos en cuenta que hay que considerar el understanding vocabulary in context. ¿Qué quiere decir? Que hay, digamos, hay un contexto en la oración o en un párrafo, un vocabulario que se puede comprender, ¿ya? Y hay que saber algunos tips ahí. También, ¿qué pasa si la oración es muy difícil? Entonces, pero hay que usar algunas estrategias. Eso lo voy a dar en el punto 2. Y en el punto 3, learn to recognize the important grammatical and punctuation clues that can change the meaning of a sentence. Y también la importancia de reconocer los signos de puntuación y la gramática para comprender, digamos, esa oración o ese párrafo, ¿ya? En estos 3 puntos se mueve todo lo que les voy a mostrar. También es importante aquí que reconozcamos el término inferir, ¿ya? Es un punto importante porque de alguna manera al comprender una oración, ¿ya? Al comprender un párrafo, puede ser en este caso difícil, un poco fácil, tal vez. Hay que conocer que con eso, o sea, comprendiendo y dando con estos tips que les voy a entregar o que ustedes van a observar, con eso ustedes ya pueden hacer una inferencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir inferencia? Quiere decir llegar a una conclusión, ¿ya? O sea, a partir de comprender una oración que fue difícil para ustedes usando estos tips,
la idea, el objetivo es que ustedes hagan una inferencia, y la inferencia es hacer una conclusión a partir de hechos que aparecen en el texto, a partir de las pistas que les da también el texto. Pero para conocer esos hechos, para conocer esas pistas, o mejor dicho, para conocer ese vocabulario, ¿ya? De esa oración, ese párrafo, es necesario aplicar estos tips que les voy a entregar a continuación. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese punto. Aquí tenemos el primer punto, understanding vocabulary in context. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que comprender el vocabulario en el contexto. ¿Cómo así? Miren, veamos lo siguiente. Phrases or words that indicate opposite or negative meaning. En una oración, aquí vemos un ejemplo, podemos ver que en la primera oración, ¿ya? Tenemos la palabra nervos, que es muy parecido a nuestro idioma, que quiere decir nervioso, ¿ya? Pero en la siguiente oración, que empieza después de la coma, hay un but. Ese but hace un cambio, ¿ya? Un cambio de sentido. Por lo tanto, si aquí estaba hablando, nervous es algo negativo, ¿cierto? El but hace que ya la siguiente oración esté en forma positiva. Por ejemplo, al decir, but I find cooking and baking very relaxing. O sea, pero dice encuentro que cocinar y hornear es muy, muy relajante. Pero la oración completa dice, some people get nervous in the kitchen. O sea, mucha gente se pone nerviosa, dice, en la cocina, ¿no? Es como una oración negativa, ¿cierto? Pero ya en la segunda parte dice, but I find, pero encuentro que el cocinar y hornear es muy relajante. Dense cuenta, el but cambia de sentido la oración. Por lo tanto, miremos siempre esas formas, esos planteamientos, ¿ya? Lo que está, digamos, entregando acá. Por ejemplo, el but, si antes estuvo en positivo, el but hace que después la expresión sea en, digamos, en negativo. Y si estuvo en negativo la primera parte, el but hace que la siguiente oración esté en positivo, como el cocinar y hornear es muy relajante. Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Cuidado ahí con el but. Segundo punto, phrases or words that define, explain or give examples. También hay que tener en cuenta que hay oraciones, ¿ya? Que entregan una información adicional, ¿ya? Y con esa información adicional uno ya puede entender más o menos qué es lo que está queriendo decir. O sea, en la conclusión podemos llegar, podemos inferir esto, ¿ya? Pero recuerden, el texto, puede haber textos también que puedan entregar una explicación más. Y con eso es suficiente. Por ejemplo, add decoration to your scrapbook like stickers and ribbons. Dice, agregar decoraciones a tu álbum, scrapbook, ¿no? Como stickers, ribbons. Ok, decorations, ¿no? Decoration, o sea, sabemos que es decoraciones, pero de repente ustedes no entiendan que es stickers, ribbons. Ok, perfecto, no lo entienden. Pero aquí, cuando está indicando, por ejemplo, like está diciendo cómo, ¿no? Agregar decoraciones a tu, debe ser, digamos, supongamos que alguien no entiende scrapbook, ok, decoraciones, cómo, ese like está indicando cómo, y agrega stickers, ribbons. O sea, quiere decir que aquí digamos, lo que tienes que hacer y luego hace una explicación de aquello, o sea, hace una explicación de decoration. Por lo tanto, si tú no sabes, por ejemplo, stickers, ribbons, de alguna manera aquí ya la segunda parte está dando como una explicación más, está dando algunos ejemplos, ¿ya? Por lo tanto, tengamos en cuenta también eso, porque ahí puede haber oraciones que están explicando un poco más, ¿ya? Y está diciendo lo mismo, porque stickers, ribbons son decoraciones. Bien, otro punto importante que ustedes deben conocer son phrases or words with the same or similar meaning. Pueden ustedes, cuando analicen una oración o una frase, pueden encontrar que en una oración se esté diciendo la misma palabra y de repente, claro, digamos, con otra composición. Por ejemplo, scared y afraid, ¿no? Scared y afraid son lo mismo, es un sinónimo. Entonces, a veces, digamos, no hay que pensar de que ya sabiendo toda la oración uno ya está seguro o ya puede ser una conclusión claro, una conclusión.
No, simplemente hay que tener en cuenta que hay partes en la oración que, digamos, hay que contentarse con eso, mejor dicho. Contentarse ya con, por lo menos, de sacar digamos, la conclusión de todo esto. O sea, si alguien piensa entender todo el vocabulario, no, eso no es la intención. La intención acá es que con una parte ustedes ya queden, digamos, saquen un resumen y conténtense con eso, porque ya es suficiente para comprenderlo el texto. Por ejemplo, I like to rollerblading. Dice, me gusta patinar, but I'm scared to start. Pero tengo miedo de empezar. I'm afraid I may fall down. Y tengo, o sea, tengo el temor de caerme, ¿no? Entonces, scared, miren, scared es tener miedo y también afraid igual. Entonces, hay frases o hay oraciones, ¿ya? Que de repente no necesitas tú saberlo todo porque en la siguiente parte puede estar dando un ejemplo, puede estar extendiendo la información o simplemente esté dando el mismo significado y uno está, digamos, changándose la cabeza, tomando mucho tiempo para entender la otra parte. No, lo que yo quiero decir con esto, con la primera parte, entender el vocabulario y contexto, es que nos contentemos ya con por lo menos con una parte que nos permita sacar un resumen. Una vez que ustedes sacan, perdón, una conclusión, ya es suficiente. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora, tengamos en cuenta, claro, el cambio de sentido con bad, ¿no? Tengamos en cuenta que hay oraciones que te entregan una información mucho, o sea, te explican con ejemplos, y ya los ejemplos como que de algún modo, o sea, redundan, ¿no? Lo que estamos queriendo comprender. Y finalmente, hay oraciones que también te entregan el mismo significado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te contentes digamos, con conocer la conclusión de lo que está diciendo la oración. Es suficiente. Con eso te va a ayudar a comprender el texto, el párrafo y también todo un texto más grande, ¿cierto? Bien, eso es con respecto al primer punto. Con respecto al segundo punto, to arrive at understanding of a difficult sentence, you should keep the following points in mind. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando te encuentras con una oración dificultosa de comprender? ¿Ya? Mira lo que tienes que hacer. Atentos. Dice, if the sentence contains a lot of difficult vocabulary, it may that the sentence can be understood without knowing the meaning of every word. Try crossing out unfamiliar items. Si la oración, ya, escuchen, contiene muchas palabras difíciles de comprender, ya. Primero, no deben desesperarse, ya. Y en segundo lugar, ustedes deben entender que aquí dice, por lo menos en toda esa oración, quédense con las que ustedes puedan saber. ¿Me dejo entender? Si, por ejemplo, esa oración tiene como 15, 20 y la mayoría de palabras no lo entienden, pero por lo menos quédense con las que ustedes comprendan. No vayan a otra parte, no sigan después o lo dejen esa pregunta o esa respuesta para después. No. Conténtense con esa parte, ya que ustedes puedan comprender. ¿Y con qué? Con los cognates, con los cognados. Ustedes pueden visitar mi canal de YouTube en inglés con el teacher César. Ahí hice una clase sobre los cognados y la importancia de los cognados también para la comprensión de un texto de lectura. Entonces, ayúdense de los cognados, ayúdense ustedes de las palabras que puedan conocer también por experiencia, por tiempo dedicado al inglés, etcétera. Y tachen esas palabras, que las que ustedes no conocen, mentalmente tachen, esta no la voy a traducir porque no la sé y lo voy a dejar. Y quédense con las que ustedes puedan comprender. ¿Me dejo entender? Hagan eso. Segundo punto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si ustedes observan con lo que está de color rojo, cloud is down, housing again, por, cop, with, wife, de repente sean palabras difíciles de comprender, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es quedarnos con las palabras que sabemos, y de ahí intentar hacer una conclusión. Por ejemplo, habla de horas, 6 y 15, ¿no? Kawasaki Company, o sea, una compañía llamada Kawasaki posiblemente, ¿no?
Luego dice complex, ¿no? Ok, ahí está hablando de este término. Luego dice City of Japan. O sea, miren, ya, ok, o sea, es una compañía que está ubicada en Japón, ¿cierto? Y que a las 6:15 pasa algo, ¿no? Pasa algo. Eh, Yoshiaki Morita lives. Ya, esta persona vive allá. Perfecto. Y posiblemente también trabaja ahí, ¿no? His wife and two small children. Children, niños. Y esa persona tiene hijos. Entonces, de alguna manera, saquen ustedes con lo que saben, saquen ustedes una conclusión. Este texto, perfecto, tiene muchas palabras difíciles de entender, pero por lo menos acá encuentro que está hablando de una persona, Yoshiaki Morita, que tiene hijos y que vive en Japón y que trabaja en una compañía Kawasaki. ¿Se dan cuenta? En la compañía Kawasaki. De alguna manera, saquen eso. De lo que puedan entender, saquen ustedes una conclusión. Eso es un consejo. Otro consejo más. If the sentence is very long, try to break it up into smaller parts. Si la oración es muy larga, ya como por ejemplo el que estoy colocando acá, traten de separarlo y vean las comas. Por ejemplo, después de imagine hay una coma, alone también, together hay un punto, en 25 years también, bittersweet también hay un punto. Traten de esa oración larga buscar dónde está la coma y dónde está el punto para que ustedes vayan sacando conclusiones a partir de ello. ¿Ya? Si la oración es grande o el párrafo que ustedes quieren comprender es demasiado grande, ayúdense de las comas y los puntos para sacar conclusiones. Siguiente. If the sentence is very long, igual como el anterior, ¿no? Si es muy largo, try to determine which part of the sentence express specific details supporting the main idea. Entonces, ahora, como ya lo separaste por partes, lo que te mencionaba, trata de separar, o sea, ver qué partes, ya como por ejemplo aquí en esta oración, qué partes de la oración están entregando donde tú puedes sacar una idea principal. Por ejemplo, esta es una oración larga, ¿cierto? Dice, some people who believe that cigarette smoking is a moral weakness that affects individuals and society. Lead campaigns against smoking. Ok, es larga la oración, pero ¿en qué parte yo puedo encontrar, ya, una idea que soporte o que me entregue a mí la idea principal de lo que se está hablando acá? Entonces, está hablando de cigarette smoking, habla de fumar cigarro, ¿no? Y habla de efectos. Ya, en esta parte yo puedo encontrar de toda la oración que es vital para mi comprensión. O sea, aquí quiere decir que el cigarro, ¿no? El fumar cigarro trae efectos individuales, o sea, negativos para la sociedad y también para las personas. Entonces, con eso ya saqué la idea. Entonces, ustedes, cuando encuentren una oración larga, vean en esa oración larga en qué parte ustedes pueden sacar ya la idea principal. El resto ya son como suboraciones, el resto son como complementos y ya no hay que dedicarse tanto tiempo a aquello, ¿me entienden? Entonces, hay que sacar lo principal, el meollo del asunto, así, ¿ya? Traten de desarrollar estos consejos cuando tengan un texto de lectura. Y finalmente, learn to recognize the important grammatical and punctuation clues that can change the meaning of a sentence. O sea, aquí también tienen que considerar ustedes los puntos gramaticales, la gramática también. ¿Por qué? Observen. Look for negative words in affixes that can change the entire meaning of a sentence. ¿Qué quiere decir? Que miremos, de repente una oración tiene algo negativo. Entonces, recuerden, si está en negación, entonces esa oración ya cambió su sentido, ¿cierto? Por ejemplo, haven't got es una negación. Ustedes también pueden encontrar not, que es una negación. Entonces, tengan cuidado con eso cuando encuentren una negación. Y también estén atentos ahí. Si, por ejemplo, esa palabra o ese verbo aparece con ed, entonces está en pasado. Si ese verbo aparece con una s, porque está en presente. Si está hablando de algo cotidiano, que diariamente, está en presente, obviamente. Si está el verbo to be, am, is, are, está en presente. Si está el was, were, es el verbo to be en pasado.
Si está, por ejemplo, en vez de buy, está bought, está el verbo, digamos, flew, el verbo wrote. ¿Qué quiere decir esos verbos del pasado? También yo hice una clase sobre los verbos regulares y irregulares. Hay que aprenderse esos verbos de memoria, les vuelvo a insistir, para comprender mejor el texto. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo agoto el conocer los verbos regulares y irregulares, el conocer también las negaciones. Todo eso me va a servir también para comprender mejor un texto. Siguiente, dice, look for punctuation clues. Claro, una oración puede tener, o sea, puede tener una coma. Siempre fijémonos en la coma, porque puede ser que si no lo consideramos la coma, estemos entendiendo mal. Por ejemplo, Mark said, George has been elected president. O sea, Mark dijo que George había sido elegido como presidente. Ok, ahí está la coma. Pero ¿qué pasa si yo la coma, yo lo pongo en otro lugar? Quiere decir que yo puedo decir otra cosa. ¿Me entienden? Por ejemplo, si esa coma lo pongo al lado de George, diría que Mark le dijo a George, ¿no? Que ha sido elegido presidente. Y eso está dando ya otro significado. Si esa coma yo le pongo en otro lugar, puede dar otro significado. Por lo tanto, tengan en cuenta aquí que la coma es importante también analizarlo en una oración, ¿no? Hay que tener en cuenta. La coma expresa una pausa. Mark dijo, ¿qué dijo? Que George había sido elegido presidente, ¿no? Tengan en cuenta las comas, ¿ya? Y finalmente, look for keywords that tell you of relationships within a sentence. O sea, hay que tener en cuenta también que en una oración hay palabras que tienen mucha relación. Por ejemplo, el from y el to, ¿no? El from, que quiere decir de, y el to, a, ¿no? Por ejemplo, la escuela ha crecido de ser una pequeña, dice aquí, pequeña, o sea, con unos 200 alumnos más o menos sostenía, y ahora se ha convertido a un instituto muy grande de 4.000 estudiantes, ¿no? Esas palabras que tienen relación from y to, ¿no? Pero esas palabras se dan digamos, muy poco en algunos casos, pero igual hay que considerar el from y el to, ¿no? De hacia, ¿no? Pero en conclusión, lo que quiero decirles es que ustedes agoten todas las posibilidades de comprender una oración o una frase. Ocupen estos tips, yo sé que les va a ayudar. Y de esa manera ustedes hagan una inferencia. Recuerden, la inferencia es sacar una conclusión a partir de hechos, ¿ya? Y esos hechos, ¿cómo los comprendo? Usen estos tips, todos estos tips. Agoten todas las posibilidades para comprender lo que está diciendo la oración, ¿ya? Así que, bueno, aquí tengo un resumen, o mejor dicho, pongo en práctica lo que les estoy mencionando. Miren, acá hay un texto de lectura, ¿ok? Y aquí hay unas preguntas de verdadero o falso. Perfecto. Vamos a trabajar este texto y aplicando lo que les estoy mencionando, para que ustedes puedan plasmar esta parte teórica en una parte práctica, ¿ok? Atentos. Recuerden, siempre marquemos en la pregunta o en el enunciado la palabra clave. La palabra clave o el keyword, ustedes deben considerarlo. ¿Qué palabra está moviendo esta oración? En este caso, build, ¿no? Hard castle was cheap to build. O sea, este castillo de Hearst dice, fue barato, su construcción fue barata, build. Vamos a buscar. Entonces, encontré aquí en el texto la palabra build. Ahora, recuerden, yo estoy, digamos, subrayando build, ¿ya? Que está en presente y el pasado es build. Tienen relación los dos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque aprendí la lista de verbos. Ustedes tienen que aprender la lista de verbos regulares y irregulares. Vuelvo a repetir, revisen el canal Inglés con el Teacher César, aparece la lista de verbos regulares e irregulares que deben aprender. Entonces, acá tiene relación, por lo tanto, yo, ¿qué hago? Contextualizo. Y en esta contextualización es donde yo tengo que hacer la inferencia. En algunos casos voy a encontrar la respuesta textual, ¿cierto? Yo también hice una clase grabé un video en mi canal sobre los keywords, ¿no? Para localizar información específica. ¿Ya? Pero en este caso, estamos ocupando los keywords también
para inferir, si se dan cuenta. Ahora, ¿cómo voy a inferir? ¿Cómo voy a llegar a una conclusión? Bueno, hay que llegar con los tips que les menciono. Miren, en esta oración, yo tengo que contextualizar. Y al contextualizar encuentro, por ejemplo, dice aquí, last year I had a great trip to Hearst Castle at San Simeon, California. Hearst Castle was built by William Randolph Hearst between 1922 and 1939 at a cost of more than 30 million, about 277 million today. O sea, aquí está dando una explicación más. Por lo tanto, aquí costó 30 millones, dice la construcción, y luego dice más o menos hoy día estaría valorizado en 277 millones. O sea, está dando una explicación más. Ya no necesito saber eso. Entonces, pregunto, ¿fue barato? No. ¿Fue barato? No, fue caro. 30 millones costó esto, ¿no? En su tiempo, imagínense. Entonces, trato yo de agotar todo lo que puedo comprender en el texto para dar con una respuesta exitosa. Siguiente. Teresa wanted to spend more time at Hearst Castle. O sea, Teresa quiso, dice, quedarse más tiempo en el castillo de Hearst. Ok, busco mi palabra clave, spend. Ok, yo tomé un verbo, spend. Y voy al texto spend. Está en presente y pasado. Ok, aquí posiblemente sea la respuesta. Entonces, supongamos que no sé yo toda esta oración, no lo sé nada. Entonces, ¿qué hago? Trato de ver por lo menos algunas que me pueden servir. Day, por ejemplo. De repente I puede decir que alguien sepa qué quiere decir yo, day, el día. Luego dice much to see, o sea, mucho por ver. Y, ok, con esas palabras, ¿puedo llegar yo a una conclusión? Ok, ¿puedo llegar con eso de yo, el día, mucho que ver? ¿Puedo llegar a una conclusión? Entonces, ayúdense con de repente, si hay un glossary de palabras, ayúdense ahí. O pueden usar también su diccionario, en cierto modo, si les permiten usar, ¿no? Y de alguna manera tratar de acercarse más, ¿no? Ahora, acuérdense que spend, como les decía en los consejos anteriores, también hay que mirar la parte gramática, o sea, hay que ver si hay verbos en presente pasado. Spend es quedarse, dice wasn't, es el pasado del verbo en negación, del verbo to be, o sea, no, dice esto no fue, dice no fue suficiente, no. Entonces, de alguna manera ya con eso yo voy acercándome más al texto y encuentro acá que dice que me quedé, o sea, me quedé todo el día, pero no fue suficiente. Ese término es interesante. It wasn't enough. No fue suficiente. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿que Teresa quiso quedarse más tiempo? Claro que sí. Con eso yo puedo inferir ahora, ¿ya? Infiero a partir de hechos que la respuesta es right, correcto. Tercera pregunta. The swimming pool, dice, the swimming pools are the same size, o sea, tienen las piscinas tienen el mismo tamaño. Entonces busco mi palabra clave, en este caso swimming pool porque me está preguntando por ello, y voy y marco y encuentro y ahora contextualizo. Y al contextualizar, ahí voy a ver si encuentro la respuesta literal o en este caso voy a inferir. Recuerden, inferir es sacar una conclusión a partir de hechos que aparecen en el texto. Ahora, ¿qué pasa si esta oración está muy larga? Perfecto, lo separo en partes. There are also beautiful gardens. O sea, hay muchos, dice, hermosos jardines, coma. A garage for 25 large cars and 2 swimming pools. Dice un garaje, ¿ya? Para 25 autos, ¿ya? Y dice que hay 2 piscinas. Ok, coma. One inside and a larger one outside. Uno dice dentro y otro más largo afuera. Dice, ok, hasta ahí nada más. ¿Puedo decir que las piscinas tienen el mismo tamaño? No. ¿Se dan cuenta? Cuando comencé a separar digamos, por las comas, comencé a comprender un poco mejor. Pues cuando la oración es muy larga, hagan también eso. La respuesta entonces sería, no tienen el mismo tamaño. Y la última, the Hearst family still live at Hearst Castle. La familia Hearst aún vive en el castillo de Hearst. Veamos la palabra clave, family.
y yo encontré la palabra family y hago la contextualización. En este caso es una oración pequeña, por lo tanto habría que ver si, digamos, en qué sentido se encuentra esta oración, ¿no? ¿Está usando el but? No, no, no está usando ningún but, ninguna negación. ¿Está dando algún ejemplo más? No. Entonces trato ahora de agotar todo lo que yo puedo, ¿ya? O que si de repente no comprendo todo, entonces trato de agotar todo lo que, a ver, puedo entender. Eh, a ver, 1551, Hearst Castle, castillo, familia, people, personas, California. Um, ok, it's now, y luego dice que museo, perfecto. Puedo usar un diccionario, puedo usar también los verbos, die murió, ¿no? Entonces, Hearst murió en este año 1951. El was, recuerden que el was es el verbo, el pasado del verbo to be, ¿no? Estuvo, ¿no? Algo así, estar o estuvo, habría que contextualizar en este caso. Y luego dice que ahora es un museo. Entonces, aquí que Hearst murió en 1551 y dice que aquí que el castillo de Hearst fue entregado por la familia a las personas de California, o sea, lo donaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Con eso yo puedo inferir de que aquí, digamos, en el castillo no vive la familia. Falso, wrong. Entonces, queridos estudiantes, los tips que les he mencionado son para darles a ustedes digamos, un ánimo de que sí se puede comprender un texto, ¿ya? Hay que saberlo manejar estratégicamente, hay que agotar todo con los cognados, con los verbos regulares e irregulares, con las comas para entender un poco mejor el texto. Y también hay que ocupar, digamos, si la oración es muy grande, hay que separarlo y hay que quedarnos con, digamos, con aquellas palabras que sí podemos comprender y desde ahí hacer una conclusión. Aquí, en resumen, ya, que, digamos, quédense contentos ustedes, ¿ya? Si de repente no lo pueden comprender toda la oración, pero quédense contentos con sacar por lo menos una buena conclusión. Con esa buena conclusión, ustedes van a llegar a dar con la respuesta. Aquí hay algunos consejos que les pueden ayudar a inferir, que les pueden ayudar a comprender mejor un texto, ¿ya? Como les decía, no hay una fórmula aquí para que ustedes se lo aprendan de memoria, pero estos tips son muy, muy buenos para que ustedes comiencen a familiarizarse en la comprensión de una oración, de un párrafo, y recuerden, agoten todas las instancias, pero no dejen pasar esto. De seguro que ustedes van a hacer una buena conclusión, una buena conclusión para dar con la respuesta. Espero que estos consejos, a través de los context clues, o sea, las claves en contexto, les permitan a ustedes hacer una buena localización de la información y a partir de eso ustedes puedan hacer una muy buena inferencia. Espero que les ayude mucho y gracias por su tiempo y recuerden, suscríbanse a mi canal, Inglés con el Teacher César. Allí ustedes van a encontrar una cantidad de videos importantes también para la comprensión de lectura. Bye bye.